Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestra materia. En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 3. En esta unidad vamos a ver un aspecto del hecho imponible. En este caso estamos hablando de los sujetos del impuesto. Como verán, esta unidad se llama Sujetos del Impuesto, es la unidad número 3 de nuestra materia Legislación y Técnica Tributaria 1. Bueno, para empezar a desarrollar un poco esta unidad, vamos a ver aquí, como les dije, los sujetos legales, que serían el aspecto personal del hecho imponible. Si recordamos, en la unidad en la que desarrollamos el hecho imponible, uno de sus aspectos componentes era el aspecto personal para configurar el mismo. Y bueno, en esta unidad vamos a dedicarnos un poco a ver estos sujetos legales. La ley establece que existen 4 tipos de sujetos, ¿no? Las personas físicas y también las denominadas sucesiones indivisas, la sociedad conyugal, las personas de existencia ideal y los sujetos residentes en el país y en el exterior. Como primera medida vamos a ver que son todos sujetos y quizás se podrían englobar en una misma definición técnica, pero la ley se encargó de separarlos para estudiarlos de manera diferente. Como dijimos, ante la pregunta de quiénes son los sujetos del impuesto a las ganancias, el artículo 1 se encarga de definir quiénes son los sujetos de la ley en el impuesto a las ganancias, donde se desprende que los sujetos son las personas de existencia visible, las sucesiones indivisas y las personas de existencia ideal. Podemos agrupar las personas de existencia visible junto con las sucesiones de sucesiones indivisas y las personas de existencia ideal de manera separada. Bien, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de personas físicas o de existencia visible. Recordando un poco nuestro basamento de derecho, podemos definir a la persona aquella que tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. De esta manera estaríamos definiendo lo que es una persona. Pero cuando hablamos de la existencia visible, le estamos dando una identidad, por lo que si recurrimos al Código Civil, podemos entender a las mismas como todos los entes que presentasen signos de humanidad son personas de existencia visible. Nuestro código se encarga de definir precisamente quiénes serían personas de existencia visible, es decir, las personas. Si recurrimos al artículo 1 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, una salvedad aquí, la ley tiene un decreto que reglamenta su desarrollo y se lo denomina decreto reglamentario. Allí podemos encontrar una mayor interpretación de la ley, un desarrollo más profundo de la misma para los diferentes casos y artículos que nos presenta la ley. Bueno, volviendo al artículo 1 de ese decreto reglamentario, vemos que el mismo establece que las personas físicas residentes en el país, los administradores legales o judiciales y a falta de estos, cónyuge supérstite, los herederos, albaceas o legatarios de las sucesiones, deben presentar una declaración jurada del conjunto de sus ganancias y de corresponder ingresar el impuesto, cuando sus ganancias superen las ganancias no imponibles y las deducciones por carga de familia. Esto lo que quiere decir es que con este decreto nos está definiendo quiénes son los obligados a presentar declaración jurada, pero trayéndolo con nuestro tema, también nos está definiendo quiénes son las personas, justamente tema que estamos estudiando, encargadas de ingresar el impuesto. En estos 3 puntos nos empiezan a definir 3 tipos de personas en este impuesto. Ahora vamos a desarrollar el Instituto Jurídico de la Sucesión. Hace un ratito mencionábamos la famosa sucesión indivisa. Bueno, este es el punto donde la vamos a desarrollar para entenderla un poco más. Recuerden que esta clase virtual, este desarrollo es un desarrollo bien resumido, por lo que pueden recurrir a
a la plantilla del alumno que se encuentra cargada en el aula virtual, y de querer ampliar un poco aún más los temas, recurrir a la bibliografía indicada y recomendada. Bueno, dijimos que el Instituto Jurídico de la Sucesión en nuestro programa nos habla de sus periodos y del tratamiento impositivo. Y en este caso la ley se aparta del Código Civil, que prevé que al producirse la muerte del causante, sus derechos se trasladan a sus herederos. En el caso del impuesto a las ganancias no sucede esto. Para cubrir el espacio de tiempo que va desde el deceso del contribuyente, es decir, desde su muerte hasta la declaratoria de herederos o la aprobación de un testamento si hubiere, la norma lo que hizo fue crear una figura para ese tiempo. Creó una figura responsable del impuesto y la llamó sucesión indivisa. La misma está desarrollada en los artículos 33 a 36 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Para poder dar una definición de la misma, podemos establecer que, producida la muerte del contribuyente, persona física, nace como sujeto del impuesto la figura de la sucesión indivisa. De esta manera podemos definirla como tal. Y aquí vemos una línea de tiempo donde establecemos cuándo inicia el periodo fiscal el contribuyente, también establecemos una fecha de fallecimiento. También otro punto donde existe una declaratoria de herederos vía judicial, lógicamente. Y el último puntito de la línea de tiempo es la cuenta particionaria. Bien, veamos un poco de qué se trata esto. Desde el inicio del periodo fiscal del contribuyente hasta su fallecimiento, vemos que las ganancias debe declararla el causante. Es decir, en el periodo que esté vivo, tiene que declarar sus ganancias él mismo, como sería lo normal, ¿no es cierto? Bien, desde su fallecimiento hasta que haya una resolución judicial, es decir, hasta que haya una declaratoria de herederos, aparece la figura de la sucesión indivisa. Como sujeto fiscal tiene razón de ser esta sucesión indivisa debido a que al momento de la muerte del contribuyente no se conoce quiénes son los herederos, situación por lo que la ley le asigna esta figura, ¿no? Y en qué proporción les corresponde heredar hasta que el juez dicte la declaratoria de herederos o apruebe como válido el testamento. Vemos claramente de que ocurre el deceso hasta que un juez determine quiénes son los herederos del patrimonio del causante. La ley creó esta figura para poder continuar su operatividad respecto del impuesto. Bien, y ahora vamos a ver el momento en que aparece la cuenta particionaria. Si los herederos se adjudican los bienes, cada heredero declarará la renta producida por los bienes adjudicados. Aquí los herederos ya no declararán según el porcentaje asignado, sino por la renta que le produce el bien recibido. Veámoslo de manera sencilla esto. Una vez que ocurre la declaratoria de herederos, no se reparte la actividad que tenía el contribuyente, más bien los bienes que tenía para lograr esa actividad, para poder desarrollar esa actividad. Es por eso que a partir de la declaratoria de herederos hasta la cuenta particionaria, que es el momento donde se reparten los bienes, esto funciona como una sociedad de hecho, donde cada heredero ya va a declarar respecto de la renta que le produce el bien que recibió como donación y no como un porcentaje de la actividad que hubiere tenido el causante. Bien, ahora sigamos con el siguiente punto, que nos habla de la sociedad conyugal, de la sociedad entre los cónyuges, cuáles son sus diferencias conceptuales entre la ley civil, la ley de sociedades comerciales y la ley impositiva. De ello vamos a hacer un análisis. Bien, nuestra legislación adoptó al individuo como unidad contribuyente de manera tal que cada cónyuge determina y declara sus beneficios en forma individual. Este es el criterio general. En un matrimonio, cada uno de los cónyuges declara sus beneficios de manera individual. Bien,
¿Cuándo existe sociedad conyugal? Desde el momento de que se consagre el matrimonio. A partir de allí nace la famosa y llamada sociedad conyugal. Y ahora la pregunta es, ¿quién debe declarar las ganancias durante esa sociedad conyugal? O sea, durante ese matrimonio. Como dijimos anteriormente, como regla general, es cada integrante de la sociedad conyugal. Pero bien existe un régimen particular de asignación de esas rentas que prevé la ley. Y la encontramos de los artículos 28 a 30 a ese régimen particular de asignación de rentas. Pero bien definimos, cada integrante de la sociedad conyugal declara sus ganancias. Bien, avancemos con el régimen particular. Y para poder analizar ese régimen particular tenemos que analizar, y es necesario definir civilmente entre bienes propios y bienes gananciales. Y debido a que la ley fiscal no prevé estos aspectos, no lo define, recurrimos a la ley de fondo, a la ley de madre en estas cuestiones. Aquí vamos a ver un cuadro sintético donde nos diferencia los bienes gananciales y los bienes propios. De los bienes gananciales podemos decir que son los bienes que cada uno de los cónyuges o ambos adquiriesen durante el matrimonio por cualquier título que no sea la herencia, legado o donación. Aquí en primera medida la ley ya nos descarta la adquisición de bienes que sean recibidos por herencia, legado o donación. Esto lo vemos en el artículo 1272 del Código Civil para poder ampliar un poco más los conceptos. La ley nos define, bueno, que los bienes adquiridos durante el matrimonio por compra o título oneroso, aunque sea el nombre de uno de los cónyuges, los adquiridos por hechos fortuitos, por ejemplo por los juegos azarosos, los que sean frutos naturales o civiles de los bienes comunes o de cada uno de los cónyuges. Y bueno, la ley nos indica, como vemos ahí en el cuadro, otras situaciones más donde define los bienes gananciales, y estos son todos los ejemplos enumerados y taxativos que nos da la ley respecto de ese tipo de bienes. Y tenemos los otros tipos de bienes denominados propios, que son los bienes que se adquieren antes del matrimonio. Son bienes recibidos con posterioridad al matrimonio a título gratuito, consecuencia de herencia, legado o donación. Como bien acá vemos, y presta la confusión de que son los únicos bienes denominados propios, pero que se reciben posterior al matrimonio, y recalcamos esto porque se suele confundir mucho este tipo de bienes. Todos los bienes que se reciben por herencia, legado o donación, no importa su momento, son propios. También encontramos en esta enumeración de bienes propios a los bienes que lo adquirimos por subrogación legal, a los que los adquirimos con posterioridad al matrimonio, pero con causa ulterior al mismo. Puede ocurrir que bienes aparezcan posteriormente a la consagración de un matrimonio, pero la causa que los originó ocurrió antes. Se trata de este caso. Y por último tenemos el incremento material de los bienes propios. Puede suceder que algún tipo de bien sufra algún tipo de modificación en sí mismo que genere un incremento de su valor, por lo que ese incremento también forma parte del bien propio original del contribuyente. Y para poder entender un poco estas dos cuestiones de los bienes, tenemos un principio general para poder asignar las rentas. Y las rentas gananciales las declara el marido. Cuando hablamos rentas gananciales son las rentas que produce la sociedad conyugal. Entonces la ley lo que buscó es establecer quién de los dos en el matrimonio debe declarar esas ganancias. En este caso las declara el marido. Y hace una excepción la ley en su artículo 30, diciendo que esas rentas sean provenientes de la actividad personal de la mujer, profesión, oficio, empleo, comercio. Aquí vemos que se cumple la regla general. Si la renta que proviene de una actividad que genera la mujer que forma parte de esa sociedad conyugal
no la tiene que declarar el marido, sino más bien ella. Por eso decimos que la excepción, entonces la declara la mujer en el caso de rentas provenientes de la actividad personal, ¿no? También tenemos las rentas provenientes de bienes propios que haya tenido la mujer. El producto de esos bienes, a través de la forma de renta, las tiene que declarar la mujer. También cuando se trate de rentas provenientes de bienes gananciales adquiridos con el producto de actividades personales de la mujer, estas rentas también las tiene que declarar la mujer. Y por último, podemos mencionar que la administración de los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Cuando un juez establece esta administración en ese tipo de bienes gananciales y obliga a partir de este resolutorio judicial, no, en este caso en particular debe declararlo la mujer porque hay una orden por medio de un juez y por ende debe respetarse.